patología el doctor Rui Pérez Tamayo. Voy a comentar un poco su trayectoria, si me permite. El doctor Rui Pérez Tamayo nació en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en 1924. Estudió en la Escuela de Medicina en la UNAM. Se especializó en patología con el doctor Isaac Costero en México y con los doctores Gustave Lamin y Laurent de Ackerman en los Estados Unidos. Fundó y dirigió durante 15 años la unidad de patología de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Hospital General de México y durante 10 años el Departamento de Patología del Instituto Nacional de Nutrición. Ha sido profesor de patología en la Facultad de Medicina desde el 53. Actualmente es profesor emérito de la UNAM y jefe de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina en el Hospital General de México. Ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, Yale, Johns Hopkins, Minnesota y Galveston, así como en Costa Rica, San Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Argentina y en Madrid, Tel Aviv y Lisboa. Fue becario en la Fundación Kellogg, Estados Unidos, y de la Fundación Guggenheim en Estados Unidos. Ha publicado 167 artículos científicos en revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras. Ha escrito 80 libros, 18 científicos y 62 de divulgación. Además, ha publicado 1.116 artículos de divulgación en revistas generales y diarios. Ha contribuido también en 71 libros científicos y en 1.623 libros de divulgación y ha dictado hasta la fecha 1.100 conferencias. ¿Y 1.101 será? No sé. Sí, bueno. Desde 1983 y 1993 perteneció a la Junta de Gobierno de la UNAM. Es miembro del Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la que fue director adjunto y actualmente es tesorero, y del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia. Es director del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM. Fue consejero de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de 2000 a 2004 y presidente fundador del Colegio de Bioética. En el año 2003 fue nombrado investigador nacional de excelencia nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias, el de Luis Elizondo, el Premio Miguel Botero, el Premio Aida Weiss, el Premio Roger, no sé cómo se pronuncia el Premio a la Excelencia Médica de la Secretaría de Salud de la SSA, el Premio Nacional de Historia y Filosofía de Medicina, la presea José María Luis Mora, que otorga el Estado de México, la condecoración Eduardo Lisiaga por el Consejo de Salubridad General, el Premio Elías Sobolasky. En el año 2006 recibió el Bushman de Plata en Villahermosa, Tabasco, la Medalla al Mérito Luis García Arellano, otorgada por el Congreso del Estado de Tamaulipas, y el Premio Universidad Nacional 2006 en el área de investigación en ciencias naturales. En 2007 recibió el reconocimiento Madera de Maestro por el Hospital General de México y el Premio Ciudad Capital Alberto Castillo Martínez en la categoría Carlos Beyer en Salud, Biotecnología y Medio Ambiente, y fue distinguido en la Cátedra Eduardo Lisiaga en Humanismo por el Hospital General de México. Finalmente es doctor honoris causa por las Universidades Autónomas de Yucatán, Colima, de Puebla, de Tamaulipas, del Estado de México y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pues doctor, un placer tenerlo aquí. Quiero nada más hacer una puntualización. El doctor va a proyectar inicialmente una plática sobre las 10 razones para ser científico, y también hablará de la otra conferencia que fue también anunciada. Entonces serían 2 partes la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en realidad lo que pasó fue que se anunciaron por días diferentes 2 temas diferentes para el día de hoy.
Uno tiene razones para ser científico y el otro es la ciencia en México hoy y mañana. Yo voy a hablar de las dos, pues, pero primero voy a hablar de las 10 razones para ser científico y después hablaré de la ciencia en México hoy y mañana. Que no cunda el pánico. No voy a hablar más de 50 minutos, incluyendo las dos pláticas. ¿Sí? Si después hay comentarios o preguntas sobre algunas de las cosas que yo digo, pues podemos utilizar el resto de la hora, 10 minutos restantes, siempre y cuando no haya entre ustedes alguien que quiera echarse un rollo, además del que yo voy a hacer, o hacer comentarios un poco sin mucho sentido, como por ejemplo felicitarme por lo bien que lo hice, que me aplauden, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que ya sé. Pero si hay buenas preguntas, le entramos, ¿no? Porque pueden pasar dos cosas, ¿sí? Si sé la respuesta, se las doy. Si no la sé, digo, no sé. Fíjense que bien me sale. La tengo muy ensayada esta. Bueno, empiezo diciéndoles a ustedes que esto de las 100 razones para ser científico, el título de esta plática no es mío. Tuve una invitación que me hicieron para venir a conversar un rato con un grupo de estudiantes de secundaria a los que la directora de esa escuela estaba preocupada porque no había habido orientación vocacional. Entonces ella había invitado ya a una serie de profesionistas para que hablaran con los alumnos y alumnas de cómo era esa profesión. Y había invitado a un banquero, a un abogado, a un arquitecto, a un profesor y a un músico, pero todavía no había invitado a un científico. Entonces alguien le dijo que yo era científico y me mandó una carta. Y la carta decía: estimado doctor Pérez Tamayo, lo invito a que nos dé una conferencia sobre 10 razones para ser científico. Punto. Ni más ni menos. Y como soy una persona obediente y disciplinada, eso fue lo que hice. Entonces, antes de repasar cada una de estas 10 razones para ser científico, yo les voy a contar a ustedes muy brevemente cómo fue que yo me hice científico. A pesar de mi aspecto juvenil, confieso que este año estoy cumpliendo 73, no de edad, sino de trabajar en forma ininterrumpida como investigador en una rama de la ciencia que ahora se conoce como la biomedicina. Y de esto les diré un poco más a lo largo de mi plática. Y de paso, les diré a ustedes que esta plática ha tenido cierto interés, y entonces me decidí a escribirla como librito. Este librito lo propuse para su edición al Fondo de Cultura Económica, en la colección La Ciencia para Todos. No fue aceptado porque era muy chiquito, y entonces lo pusieron en la colección de libros chiquitos, que es la colección Tezontle, y que tiene este desaventurado color rojo. Sin embargo, sí logré que se pusiera este signo que ven ustedes aquí. Juro que esto se prende. Está aquí. Está. Para que vieran que uno está contento. Entonces esta es la primera razón. Tampoco inventé yo esta razón. La tomé de un librito que escribió mi hijo mayor, el doctor Ruy Pérez Montfort, en 1994. Este librito se llama Reflexiones matutinas sobre la investigación científica. Dice viernes 10 a las 7 de la mañana, porque es a la hora a la cual él dejaba a sus hijos en la escuela y podía escribir el libro en su laboratorio antes de que llegaran sus colaboradores, más o menos a las 9 de la madrugada. Entonces,
el Fondo de Cultura se lo publicó y miren lo que dice en el prólogo. Dice, si está pensando a qué quiere dedicar su vida y por eso va a leer este libro, o nada más tiene curiosidad por saber qué es la investigación científica, le voy a confesar un secreto. La investigación científica es una actividad a través de la cual se puede conservar la eterna juventud. Ahí está, ¿verdad? Entonces, la ciencia está cambiando continuamente, uno debe irse adoptando a estos cambios durante toda la vida. Ningún científico que está haciendo investigación científica activamente y la disfruta, se siente viejo. Mientras su salud y su fortuna lo permitan, puede sentirse rejuvenecido cada día. Una razón importante por lo que esto ocurre es que a cualquier edad se pueden hacer descubrimientos significativos y nunca se sabe con anticipación cuándo puede acontecer. Las sensaciones de gusto, satisfacción y placer estético que puede causar un gran descubrimiento científico probablemente solo se puede comparar con muy pocas otras sensaciones agradables en la vida de un ser humano. Yo creo que la mejor manera para principiar esta plática es contarles cómo fue que yo me hice científico. Fíjense. Mi padre nació el día 1 de enero de 1900 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Él estudió música, él y todos sus hermanos se inscribieron en el conservatorio y estudiaron música en esa ciudad y terminó la carrera de violinista concertista a los 21 años de edad. Entonces procedió a casarse con mi madre, que estaba cumpliendo apenas 18 años de edad. Mi padre tocaba su violín en donde podía, que eran hoteles elegantes, bodas, fiestas de 15 años y muy raramente en salas de conciertos. Él formaba parte de un cuarteto de cuerdas con 2 profesores y otro compañero del conservatorio. Pero como la demanda de música clásica no era muy amplia en esa época en realidad, la pareja era muy pobre. Otra ocupación de mi padre era tocar el piano en el cine, que entonces era de películas mudas, acompañando en las distintas escenas que había con la música adecuada, por ejemplo, rápida para cuando corrían los caballos, romántica para las escenas de amor. Y como esposa del pianista, mi madre podía ir al cine gratis. Pero cuando nació su primogénito, mi hermano mayor, mi madre ya no pudo acompañar a mi padre en el cine por miedo a que su hijo chico empezara a berrear en momentos inoportunos. Un amigo músico de mi padre había emigrado a Tampico, que en esos años disfrutaba de un boom económico petrolero. Era el tiempo de la compañía de petróleos. Bueno, había ese boom y que había más trabajo y estaba mejor pagado. Mi padre no quería dejar Mérida, joven, yucateco y muy parrandero, pero cuando su amigo volvió a escribirle, ahora con una propuesta específica de trabajo en una estación de radio que tenía una orquestita, mi padre dejó a mi madre y a mi hermano mayor al cuidado de sus padres y dejó Tampico. En efecto, la condición económica de ahí era mucho mejor que en Mérida. Y entonces mi padre envió por su esposa y su hijo para que se reunieran con él. Y a los pocos meses nací yo. Les cuento esta historia porque el doctor que atendió a mi madre cuando yo nací era también un hombre joven, poquito mayor que mi padre, que estaba iniciando su carrera como médico general en el puerto. Mi padre y este doctor se hicieron amigos. Él atendió a mi madre cuando nacieron mis 2 hermanos menores y todo el tiempo que vivimos en Tampico era un visitante frecuente y bienvenido en mi casa. También se reunía en el café o en la cantina con mi padre porque tenía una gran ambición secreta en su vida. Él quería ser poeta. Mi padre tenía la rara habilidad de versificar a la menor provocación. Era lo más fácil del mundo para él escribir poesía de corrido sobre cualquier tema. El doctor quería aprender a escribir versos y pensaba que mi padre podría enseñarle cómo, o quizá contagiarlo de su extraña capacidad. Se hicieron amigos muy cercanos. Y todo este cuento, es para explicarles por qué en mi casa
Desde que yo me acuerdo, el médico era un personaje muy importante. De hecho, cuando los hijos quisimos estudiar música para seguir la profesión de mi padre, tanto él como mi madre se opusieron. Ellos no querían que tuviéramos una vida tan difícil como la que les había tocado y preferían 1000 veces que fuéramos médicos. Mi madre siempre soñó con que sus hijos fuéramos médicos y su sueño se cumplió. Ella y mi padre trabajaron muy duro y se privaron de muchas cosas para lograrlo, y lo lograron. Yo me inscribí en la escuela de medicina porque mi hermano mayor, que me llevaba un año, ya había ingresado ahí. Mi interés no era ser médico. Yo quería ser como mi hermano mayor. Si él hubiera sido bombero, yo también lo hubiera sido. Pero hubo otra razón para que yo estudiara medicina, y es que los libros que había que comprar para la carrera eran muy caros, muy grandotes, todos en francés, y nosotros éramos muy pobres. Si yo estudiaba lo mismo que mi hermano, pues ya no era necesario comprar otros libros. Y por esa misma razón, mi hermano menor también estudió medicina. O sea que matamos 3 pájaros de un solo tiro. Al mismo tiempo que yo, ingresó a la escuela de medicina un joven yucateco de mi misma edad, pero era hijo de un médico. Pero en diferencia conmigo, Raúl, se llamaba Raúl Hernández Peón, se inscribió en la carrera porque él sabía ya muy bien lo que quería hacer toda su vida. Él quería ser científico. Lo había decidido desde mucho antes, viendo trabajar a su papá. Pero Raúl no quería ser doctor de los que ven y curan enfermos. Él quería ser doctor de los que hacen investigación en los laboratorios. Su papá le había construido en el sótano de su casa un pequeño laboratorio de fisiología. Y desde que estaba en la prepa, Raúl ya hacía experimentos, leía artículos y libros científicos, iba a sesiones y a congresos de investigación. Desde el primer día nos hicimos buenos amigos. A nosotros nos hicieron la novatada de nuevo ingreso juntos, nos pelaron, nos pintarrajearon, nos hicieron que nos declaráramos el amor a todas las compañeras de la escuela, etc. Pero pronto nos hicimos muy cuates y muy pronto me invitó a trabajar con él en su laboratorio. Yo fui por pura curiosidad y quedé encantado. Raúl anestesiaba un gato, lo amarraba a una mesita de cirugía, lo operaba, le colocaba una cánula en una arteria carótida en el cuello, estimulaba con un aparato eléctrico, unos nervios, medía la presión arterial, registraba los datos en un quimógrafo. Aquello era algo extraordinario, fantástico. Me entusiasmé de inmediato y pronto empecé a aprender todo lo que él sabía, empezando con cómo cazar gatos en las azoteas, en las noches, porque no teníamos dinero para comprar los gatos y entonces los teníamos que pescar en las noches en la colonia Roma. Nuestros compañeros decían que estábamos cazando gatas, no gatos, lo que a veces era cierto, pero no de las que dicen ay cuando uno las pesca, sino de las que hacen miau. Les digo cómo se cazan gatos por si alguno de ustedes tiene alguna vez una necesidad. Se necesitan 4 instrumentos: una bolsa del mercado, una vara para mantener la bolsa abierta, una soga para amarrarla a la vara y una esponja remojada en valeriana. Esto atrae a los gatos inmediatamente. La técnica es la siguiente: espérese a que sea de noche, súbase a la azotea y entonces coloque la bolsa abierta, póngale la vara para mantenerla abierta, amarre la soga y vaya y escóndase en el tinaco vecino. Se deposita en el fondo de la bolsa la estopa. En un minuto tienen ustedes uno o más gatos dentro de la bolsa. Entonces se jala la gata, se colapsa la bolsa, uno la toma y se la lleva a su laboratorio. Ya tiene uno sus gatos, ya puede uno trabajar. Así fue como empecé a trabajar en ese científico. Y van ustedes a Raúl Hernández, pero no como cuando yo lo conocí, que era joven igual que yo, sino cuando pocos años después, desafortunadamente,
Murió en un accidente automovilístico cuando ya era un neurofisiólogo conocido internacionalmente. Durante los 3 primeros años de mi carrera, fui estudiante de medicina durante el día y científico investigador en fisiología durante la noche y los fines de semana. Nos divertíamos como enanos. En el tercer año, sin embargo, tomé clase con un profesor excelente, un español chistosísimo, que además era un científico de gran prestigio internacional en su materia. Y al final del año me aceptó para trabajar en su laboratorio. Este es mi maestro, el doctor Isaac Costero. No era andaluz, era zaragozano, pero parecía andaluz, porque tenía una gracia para contar chistes, que su salón siempre estaba repleto de estudiantes, incluyendo aquellos que ya habían pasado el curso, que iban nada más para carcajearse con él. Al final del año, él me aceptó para trabajar en su laboratorio en mis ratos libres. Sin dejar de operar gatos, con Raúl empecé a aprender la especialidad de mi maestro. Ese soy yo hace 2 o 3 años. Y poco a poco pude ir agregando nuevas técnicas a los experimentos de mi maestro. Perdón, a los experimentos que hacíamos en las noches. Sin embargo, la especialidad se fue transformando en mi interés central. Y Raúl también ingresó a trabajar como estudiante con el famoso profesor de fisiología, el doctor Arturo Rosenbluth, en cuyo laboratorio había un letrero que decía... ¿Por qué se apagó? ¿Ya se apagó? Ahí voy. Ahí está. Eso decía. En este laboratorio, el único que siempre tiene la razón es el gato. Bueno, ya les dije cuando murió Raúl. Y yo seguí haciendo experimentos, ya no con gatos, sino con otros animales. Y esto les diré algo en un momento. De modo que así fue como yo me hice científico. Y ahora sí vamos a repasar las 10 famosas razones para hacerlo. La primera es para no tener jefe. Si yo soy científico, yo soy mi propio jefe. Ustedes dirán, eso no es cierto. Si usted es profesor en la Facultad de Medicina, su jefe es el señor director. En efecto, él es mi director cuando actúo como profesor. Pero después de dar mis clases, en los días y horas señalados, me voy a mi laboratorio y ahí yo decido en qué problema quiero trabajar, qué preguntas deseo contestar, cómo le voy a hacer, qué experimentos debo realizar. Y si trabajo en un instituto de investigación y no doy clases, mejor todavía, para mi independencia intelectual. En cambio, si soy un diputado, debo hacer lo que señala mi partido, sobre todo si es el PRI. Si soy un contador, debo hacer lo que dice el gerente del banco. Si soy un químico en una fábrica, debo seguir las indicaciones establecidas para generar el producto, etc. En la investigación científica pasa lo mismo que con otras actividades creativas, como la pintura, la música o la literatura. Les voy a mostrar cuál es mi definición de la ciencia. Empieza diciendo, la ciencia es una actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo resultado es el conocimiento científico. Y continúa diciendo, organizado en forma principalmente deductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso general. Varios de estos puntos van a volver a aparecer en lo que sigue. La segunda razón para ser científico es para no tener horario de trabajo. ¿A qué horas trabaja un científico? La pregunta más bien debería ser, ¿a qué horas no trabaja un científico? Una parte muy importante de la ciencia es pensar, darle vueltas al asunto, imaginarse cómo podría ser la solución al problema que quiere resolverse, pensar, pensar, pensar. Y para eso no hay horario, no hay reloj checador, no se empieza a las 8 de la mañana y se termina a las 5 de la tarde. Si en vez de ser científico soy un sastre, más me vale estar en la sastrería cuando vienen los clientes. Si soy dueño de un restaurante,
Pues debo vigilar a mis empleados y mantener un horario fijo. Si vendo automóviles Mercedes-Benz, mi horario debe incluir los domingos, porque es cuando compran los millonarios. Hace muchos años tuve un vecino que era ejecutivo en una agencia de publicidad y que a las 5 de la tarde salía corriendo de su oficina feliz porque podía olvidarse del trabajo hasta las 9 de la mañana del día siguiente. La tercera razón para ser científico es para no aburrirme en el trabajo. Y quizá esta es para mí la razón más importante para ser científico. He estado aburrido muchas veces en mi vida, sobre todo en reuniones sociales con gente estúpida, o escuchando discursos llenos de demagogia y de falsedades, o haciendo cola en ventanillas de dependencias oficiales esperando que reaparezca la responsable, o esperando pagar en una caja de supermercado, etc. Pero en cambio, no me acuerdo de haberme aburrido nunca en mi laboratorio. Ahí he estado cansado, preocupado, frustrado, o bien estimulado, inquieto, curioso, y hasta a veces asombrado y feliz, pero nunca he estado aburrido. Considero que el aburrimiento, que no consiste en la transformación progresiva en burro, sino consiste en la conciencia de estar perdiendo el tiempo, un tiempo precioso e irrecuperable en asuntos triviales o idiotas. La cuarta razón para ser científico es para hacer siempre lo que me gusta. Y aquí quiero referirme al concepto de la vocación. Una idea muy extendida es que nacemos ya con ciertos gustos y disgustos. Algunas cosas nos gustan más que otras, sin que realmente las conozcamos bien. Cuando algún joven se recibe de arquitecto, no faltará entre los comensales al banquete, para celebrarlo, la vieja tía que diga: sí, desde chiquito ya se le veía la vocación, le encantaba jugar con los lobos. Entre los médicos es frecuente oír que se escogió esa profesión porque, según dicen, yo no podía con las matemáticas. El dogma de la vocación es que hacemos bien lo que nos gusta y que este gusto está predeterminado desde el nacimiento. Yo no estoy de acuerdo, no creo en las vocaciones. Nosotros no hacemos bien lo que nos gusta, sino todo lo contrario. A nosotros nos gusta lo que hacemos bien. En esta vida todo es de aprender: caminar, nadar, jugar tenis, resolver ecuaciones de segundo grado, operar gatos, hacer el amor, etc. Al principio no lo podemos hacer, no sabemos cómo, pero si nos enseñan, nos ayudan, le metemos ganas, poco a poco lo vamos aprendiendo y nos va gustando. Y conforme lo hacemos mejor, nos gusta más. Cuando uno es joven, se pueden hacer muchas cosas. Se puede ser ingeniero, abogado, médico, pianista, escritor, político, empresario, historiador, militar, filósofo, profesor, etc. Lo que al final cada uno de nosotros es fundamentalmente el resultado de contingencias ambientales y casi impredecibles. Se habla de vocaciones para ciertas profesiones libres, sobre todo las creativas, como la de pintor o compositor, pero nadie habla de la vocación del barrendero o del policía de tránsito. Cuando alguien dice: a mí no me gustan las matemáticas, es que no las conoce. Se equivoca en una suma de quebrados, se frustra, sus compañeras se ríen de él. Pero en cambio, si es una fiera para el álgebra y el cálculo diferencial, las hace bien y está encantado. Cuando yo estaba en primaria, creo que en sexto, más o menos, era yo una fiera para las matemáticas. Me salía todo. Pero lo que pasa es que estaba yo enamorado de la maestra de matemáticas y pues yo quería quedar bien con ella. Pero después, cuando descubrí que me engañaba con su marido, pues me quitaron las ganas de estudiar matemáticas. La siguiente razón es para usar mejor mi cerebro. Una forma de describir el trabajo científico es tener ideas y ponerlas a prueba. Ustedes estarán de acuerdo en que para eso de tener ideas hay que usar el cerebro. Aunque se dice que algunas gentes piensan con los pies. Pero para poner las ideas a prueba también hay que usar el cerebro. Si queremos complicar un poco la descripción del trabajo científico, yo diría que es tener buenas ideas y ponerlas bien a prueba. Esto resalta todavía más el hecho de que en la ciencia se usa el cerebro y que hay que usarlo bien. Mientras más bien mejor, porque entonces el resultado del trabajo científico será
de buena calidad, que es lo que deseamos. Hay ocupaciones como por ejemplo la de diputado o la de futbolista, en las que el uso del cerebro parece poco importante, o a lo mejor hasta estorba. Hay otras, como la fabricación de refrescos o ser capitán del ejército, en las que el uso del cerebro es de plano inconveniente. Si algunos de ustedes tienen el proyecto usar poco o de plano no usar su cerebro, entonces la ciencia definitivamente no es una buena opción. Les recomiendo la política. La sexta razón para ser científico es para que no me tomen el pelo. Para la gente cuya profesión consiste en tener buenas ideas y ponerlas bien a prueba, resulta fácil adoptar este programa, no solo en el trabajo, sino en la vida diaria, o sea, adoptar el espíritu científico como una forma de vida. Esto se traduce, por ejemplo, en ver con escepticismo gran parte de lo que se anuncia, tanto en los periódicos como en la televisión y hasta en los espectaculares. Desde luego, hay muy pocas ideas ahí y no resistirían la menor prueba. Cuando un científico va al supermercado y ve que una pasta de dientes anuncia como una de sus virtudes contiene calcio, se ríe. Cuando en el periódico se anuncia una crema que promete un cutis de colegiala en 15 días, no se carcajea. Cuando en un espectacular le dicen que el banco X afirma que sus ahorros le generan más intereses que en otros bancos, pues se muere de la risa. Pero su mayor diversión son los reclamos que con el uso de tal tratamiento usted recuperará su pelo y dirá adiós a la calvicie, o que perderá 15 kilos de peso en 30 días, lo que está científicamente demostrado. El espíritu científico consiste en aceptar solo en forma preliminar aquello para lo que no hay pruebas, pero podemos imaginarnos que sería posible obtenerlas y, si es de nuestro interés, proceder a hacerlo. Ustedes pensarán que es muy difícil vivir así. Yo les aseguro que no es tanto. De hecho, todos vivimos así, en distintos momentos y en relación con ciertas circunstancias cotidianas. Lo que yo estoy promoviendo es la conveniencia de ampliar la postura escéptica del científico profesional a toda la vida humana, porque de esta manera es muy difícil que nos tomen el pelo. La séptima razón para ser científico es para hablar con otros científicos. ¿Qué puede tener de bueno hablar con otros científicos? ¿A poco todos los científicos son cultos, inteligentes, simpáticos y buenas gentes como yo? De ninguna manera. Hay científicos de todos tipos, como también hay banqueros, políticos, acróbatas, narcos y músicos de todos tipos. Los hay agradables, enojones, arrogantes, simpáticos, dedicados, vividores, serios, aburridos, parlanchines, callados, pomposos, modestos, políticos, académicos, chiflados y muchas cosas más. También debe haber científicos malos, como en las películas de James Bond, que desean conquistar al mundo y que golpean a su mujer todos los sábados. Pero por fortuna no me ha tocado conocerlos. Los científicos que yo he conocido y conozco tienen una característica en común: son escépticos, son profesionales de la duda, profesionales de la generación de buenas ideas y del análisis de las pruebas que pretenden demostrar que son correctas. O sea que no se dejan tomar el pelo fácilmente. Y por eso es que conversar con los científicos es tan refrescante y tan instructivo, cuando uno también es científico. Pero para otras personas, digamos, un notario o un coronel del ejército, cuando lo que dicen el científico les pregunta: ¿y cómo sabe usted de eso? ¿Cuáles son las pruebas que lo demuestran? Lo cual entre científicos es perfectamente natural y legítimo. El notario y el coronel pueden sentirse un poco incómodos. En otras palabras, el espíritu científico transforma al que lo posee en un bicho poco frecuente, con costumbres que pueden resultar socialmente inconvenientes. Por eso es mejor que hable con miembros de su propio gremio. Con ellos se entiende mejor y no se enojan con él. Pero esta conclusión nos lleva a la siguiente razón para ser científico: es para aumentar el número de científicos en México. Existe un acuerdo generalizado en que la causa principal de la transformación del mundo medieval en moderno fue el desarrollo de la ciencia,
como hoy la conocemos a partir de los siglos XVI y XVII. También se acepta que en nuestros tiempos la diferencia principal entre los países desarrollados y los subdesarrollados y el desarrollo es su respectiva capacidad científica y tecnológica. Una forma de medir esta capacidad es contando el número de científicos y tecnólogos que tienen los distintos países en relación con su respectivo número de habitantes. Por ejemplo, por cada 10.000 habitantes. Y aquí les muestro a ustedes cómo andábamos en México. Vean ustedes, vean, México está en primer lugar porque vamos de abajo para arriba. Menos de medio científico por cada 10.000 habitantes. Ustedes escojan la mitad que prefieren. ¿Ven cómo están países del mismo nivel de desarrollo que nosotros? Chile, 3, Cuba 4, España 5,5, Brasil 8. Canadá, que ya no está en nuestro nivel, 11, Estados Unidos 35, Japón 39, Alemania 42. En realidad, estas cifras son muy elocuentes. Pero la situación es todavía más grave, porque la población general del país está creciendo más rápidamente que la comunidad científica, por lo que nos estamos convirtiendo en una especie en extinción. El problema tiene muchas facetas, algunas compartidas con otros países latinoamericanos, otras propias de nuestra idiosincrasia. Pero su solución es solo una, es decir, aumentar el número, la masa crítica de científicos en México. Si cada uno de ustedes decide ser científico y toda su generación en todo el país decidiera lo mismo, y los que ya somos científicos viviéramos activos, como yo espero, otros 50 años más, apenas llegaríamos al nivel de desarrollo científico que hoy tiene Chile. Si duplicamos las cifras señaladas, nos estaríamos acercando a España. Para alcanzar a Alemania o al Japón, necesitaríamos que nuestro himno nacional dijera, en lugar de piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, dijera, piensa, oh patria querida, que el cielo un científico en cada hijo te dio. Y esto es un poco probable. En resumen, la comunidad científica mexicana tiene que crecer a un ritmo mayor que el crecimiento de la población general. Y para lograrlo, debemos convencer a la juventud de nuestro país de la importancia de dedicarse a la ciencia. Pero ¿cómo la convencemos? En un mundo y una sociedad en donde lo que cuenta es lo que tienes, no lo que eres. En donde cuánto tienes es más importante que cuánto sabes. En donde cuánto te beneficias es más importante que cuánto contribuyes. La única respuesta que se me ha ocurrido para estos cuestionamientos que considero legítimos es haciéndole la lucha con todo lo que tenemos, todo el tiempo, y en contra de lo que sea que se oponga a ese objetivo. La siguiente razón para ser científico es para estar siempre bien contento. Uy, esto ya está muy contento. Yo confieso que esta es una razón de tipo muy personal, porque como ya les conté, yo he sido científico profesional y cotidiano toda ya mi larga vida, y siempre le he pasado muy contento. Me ayudó mucho que mi esposa también fue científica profesional, todos los 58 años que convivimos, que entre mis hijos y nietos también hay científicos, que casi todos mis amigos cercanos pertenecen al reducido gremio de la ciencia, y que yo he podido seguir activo en la investigación científica hasta ayer. Durante la semana llego a mi laboratorio, ya les dije, a las 6 de la mañana, y arreglo papeles, leo artículos recientes en las revistas Nature y Science, contesto correspondencia, y un par de horas después, como a las 9 de la madrugada, cuando llegan mis colaboradores, ya estoy sumergido en la revisión, interpretación y discusión de los resultados de los experimentos que estamos realizando en esos días. Estamos tratando de contestar varias preguntas. Tenemos algunas ideas y las estamos poniendo a prueba. Nuestros datos sugieren que las cosas podrían ser como nosotros las imaginamos, basados en resultados obtenidos en estudios experimentales previos.
pero no hay garantía de nada. Al final aceptaremos el juicio colgado en el laboratorio del doctor Rosenberg, que decía, en este laboratorio, el único que siempre tiene la razón es el gato. Y ya llegamos a donde empezamos. Déjenme decirles una última palabra. Aquí ven ustedes las 10 razones. Les he hablado a ustedes como científico especializado en una rama de las ciencias biológicas, la investigación biomédica. Pero no solo las ciencias biológicas tienen muchas otras ramas, sino que la ciencia en general es un universo tan pequeño como diversificado, tan generoso como es pequeño. Además, es estimulante, es atractivo, es fácil y difícil, sencillo y complicado, cualitativo y cuantitativo, teórico y aplicativo, esotérico y práctico. Lo que la ciencia no es como profesión es un camino para ganar mucho dinero o adquirir mucho poder social o político. Y por lo tanto quiero terminar con una pregunta a muchos de ustedes. ¿Qué es lo que cada uno quiere hacer con su vida? Lo que decida, en lo que decida. Les deseo muy buena suerte y a todos les doy las gracias por su atención. Aquí termina la primera parte de mi rollo y ahora les voy a hablar un poquito de algo que representa también parte de mi experiencia, porque yo he publicado 2 libros al respecto. Este que es la Historia General de la Ciencia en México en el siglo XX, que apareció en 2005, y que es el estudio del desarrollo de la ciencia en mi país, en mi siglo, en el siglo XX. Lo que pasa es que Elías Trabulsi escribió un libro sobre la historia de México en 4 tomos, que termina el día en 1912. Dejó fuera todo el siglo XX, entonces yo lo quise completar de esta manera. Y luego, 5 años después, coordiné este libro que ahora sí se refiere a toda la historia de la ciencia en México, desde que nuestro país se llama así, México. Es un libro más pequeño de la colección de Enrique Flores Cano con el Fondo de Cultura Económica. Con estos datos es que yo he armado esta plática, que se divide en 2 partes. Es el estado de la ciencia en México a fines del siglo XX y el futuro de la ciencia en México. Me permito proponer 3 escenarios posibles para nuestro tiempo. Y vamos entonces a hacer 5 preguntas para contestar la primera parte, que es el estado de la ciencia en México a fines del siglo XX. ¿De qué tamaño era nuestra comunidad científica mexicana a fines del siglo XX? Fíjense que la respuesta que yo tengo es que era muy pequeña, mucho menos de lo que debería tener. Pero no sé cómo definir a una comunidad científica utilizando una terminología que sea reproducible, sobre todo con la manera como se establecen las comunidades científicas en otros países, para poderla comparar con el nuestro. Entonces, miren ustedes cómo estaba en el año 2000. Los miembros en el ESNI entonces eran 7.466, candidatos eran 1.220, investigadores eran 6.246. Ahora andamos por 25.000. Pero a fines del siglo XX esta era la cifra. Entonces México tenía una población de 100 millones de habitantes, ahora son 130. Y por lo tanto, investigadores en México ya les hice la cuenta. Pero, fíjense ustedes, ya esto ya lo vieron, este es el número de investigadores. La segunda pregunta es de qué tamaño debería haber sido nuestra comunidad para cumplir con sus funciones. Y tampoco sé, pero sí sé que debería ser más grande. Y eso ya nos indica en qué dirección debemos mover nuestros esfuerzos. ¿Cuáles eran las posibilidades de crecimiento de la comunidad científica en México a fines del siglo XX? ¿Qué se necesita para que nuestra comunidad crezca? Bueno, se necesitan sitios para realizar investigación, plazas para los investigadores, programas de educación, de formación de investigadores, fondos para apoyar los proyectos de investigación, reconocimientos académicos. Se necesita, además,
conciencia de que esto es una forma importante de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Y todo esto, todo lo teníamos en México a fines del siglo XX, pero no teníamos nada de esto a principios del siglo XX. Y la gran transformación ocurrió a partir de 1950, cuando se estableció, se fundó, se puso la primera piedra de la ciudad universitaria, de la UNAM, que entonces estaba representada por los únicos grupos de investigación que había en el país y que no tenían nada para hacerlas. En cambio, a fines del siglo XX ya teníamos todo. ¿Y qué estábamos haciendo con él? Fíjense cómo estábamos. La matrícula en la educación superior era de 2 millones más o menos, en toda la educación superior. Inscritos en carreras científicas como física, química, matemáticas y biología, 1.7%. Inscritos en materias de administración, contaduría y economía, 28.3%. Y estas proporciones se traducían en el número de doctores que se graduaban en el año 2000 en México. Miren, en todas las disciplinas, México graduó 1.109 doctores. En todas. Vean ustedes, en Corea del Sur, 5.587. En España, 5.980. En Brasil, 6.600. En Canadá, 7.274. En Estados Unidos, 45.000. Y esto no es el resultado de las diferencias en el número de habitantes, porque Corea tiene 40 millones y nosotros tenemos 130, y sin embargo ellos gradúan 5 veces más doctores que nosotros. Y España tiene también 40 millones y gradúa más. En Estados Unidos tiene 3 veces más habitantes que nosotros, pero gradúan 45 veces más doctores. De manera que no se debe al tamaño de las poblaciones respectivas. La cuarta pregunta es, pues, ¿cuál era el gasto? ¿No? ¿Cuáles son las contribuciones que hacemos en México de ciencia y tecnología a fines del siglo XX? Y aquí tienen ustedes las cifras. Otra vez vamos de abajo para arriba. México va, en primer lugar, es el que gasta menos. De todos los países que forman la OCDE, México es el que gasta menos en desarrollo de ciencia y tecnología. Y ahora, en 2017, gastamos todavía menos. Las reducciones en el área de la cultura, es decir, educación, ciencia y tecnología, han sido las más dramáticas que hemos tenido en lo que va del siglo. Y lo que se anuncia para el año próximo no está mejor. Comparen ustedes cuánto gasta Suecia con nosotros en ciencia y tecnología. ¿Y cuál era, pues, la productividad de la comunidad científica mexicana a fines del siglo XX? ¿Cómo podemos medir la productividad? Pues viendo a ver qué número de publicaciones hace nuestro país, ¿verdad? Y cuando uno hace este estudio, se encuentra con esto. 1 de cada 3 artículos científicos que se publican en el mundo se generan en Estados Unidos. Así está la cosa. Y miren, en Inglaterra 1 de cada 10, en Japón igual, en Brasil bastante más bajito, y nosotros medio artículo de los que se publican en el año 2000. Por cientos, ¿no? Bueno, déjenme terminar, me faltan 2 minutos, con 3 escenarios posibles de cómo va a estar la ciencia en nuestro país. El primero de los que les quiero hablar a ustedes es el escenario pesimista. Las cosas las puedo resumir diciendo en que van a seguir como están ahorita. Ese sería el escenario pesimista, es decir, desinterés, cuando no hostilidad directa en contra del desarrollo científico y tecnológico del país, por parte de las administraciones responsables. Eso lo estamos viviendo ahora y creo que lo vamos a seguir viviendo todavía, por lo menos el año que entra. El escenario optimista es ver cómo se ha desarrollado la ciencia y la tecnología en los últimos 50 años en nuestro país, a pesar de todos los problemas que ya ustedes conocen, que ya
resumido, ha crecido la ciencia. Ahora somos muchos más de los que éramos hace 50 años y estamos haciendo muchas más cosas. Nuestro problema no es la calidad. Calidad tenemos al nivel de cualquier país del mundo. Lo que no tenemos es cantidad. Necesitamos aumentar el volumen de personas y de instituciones y de gasto que hacemos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Yo pienso que en ausencia de todo lo que necesitamos, hemos crecido y por lo tanto creo que el escenario optimista sería: vamos a seguir creciendo a pesar de todas las situaciones negativas que hemos enfrentado. Este es para mí el escenario optimista. Y el escenario realista es pues el que ustedes digan que les parece el más probable. Esto es, nada más quiero terminar con dos pensamientos para que los conserven. Las cosas difíciles solo son las que cuestan más trabajo. Nada más. Y resulta que no hay nada que resista la acción corrosiva del trabajo. Entonces, por eso yo pienso que la respuesta a algunas de las preguntas que he planteado es una sola palabra: trabajar. Lo que nos hace falta, lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer cada vez con mayor confianza, con mayor fuerza y con mayor compromiso es trabajar para lograr transformar a nuestra sociedad de una sociedad de consumo en una sociedad del conocimiento, para saber más sobre la realidad, que es el objetivo de la ciencia. Y les agradezco a ustedes mucho su atención. Bueno, se abre la sesión de preguntas. Allá hay una. Te suplico que hables despacio y en voz alta, porque no oigo bien. Muy bien, doctor. Es lo único que no me funciona. Muy bien. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, si es un hecho probado que el apoyo a la ciencia impulsa la mejor calidad de vida en los países, por qué en México aún no se da? Muy buena pregunta. Y se contesta diciendo: por ignorancia, por falta de información en las esferas que deberían poseer esta información para atreverse a pretender administrar la política de nuestro país. Es ignorancia, es falta de conocimiento. No es mala fe, no es mala voluntad, es que no saben. Para ver hay que abrir los ojos. Y para abrir los ojos hay que querer abrirlos, no estar contemplando intereses partidistas, políticos o individuales, sino ver qué es lo que necesita el desarrollo de nuestra sociedad y promoverlo de manera positiva, haciendo programas de desarrollo que sean aceptados al nivel de las cámaras, que se transformen en ley, no que sean proyectos sexenales o, como los hay ahora, anuales, ¿verdad?, para que se va a apoyar. Nada, hay que transformar al país en otro, un país que le ofrezca calidad de vida a las personas que viven en él. Y mientras esto no prevalezca como el objetivo central de las administraciones públicas, no van a actuar. Y es porque no saben, no tienen esta información, no tienen este conocimiento. Y es en parte, y ahora sí me toca decir, responsabilidad nuestra, de los que sí sabemos, de los que sí tenemos conciencia de cuáles son nuestros problemas, el hacerlos, el instruirlos, el educarlos, en que aprendan. ¿Sí? No es fácil, pero tampoco se dijo que fuera fácil. Sabemos que es difícil, pero hay que entrarle duro. Y es eliminar la ignorancia, la falta de información
de las clases administrativas políticamente responsables de nuestro país. No sé si contesté tu pregunta. ¿Alguien más por aquí? Dados los recortes presupuestales que tenemos y van a venir, la unión con la iniciativa privada, ¿cómo la ven? Esta es parte de nuestra deficiencia, es que no hemos sabido establecer una relación con la iniciativa privada que sea positiva para nuestros objetivos. En general, siempre se le tiene sospecha a la persona cuyo negocio es ganar más dinero, a que se asocie con personas cuya función es generar conocimiento. Se va a pretender entonces domesticar a la generación de conocimiento para que sirva a los intereses de la iniciativa privada. Pero esto es una visión extraordinariamente corta de la realidad. Hay que abrir los ojos y ver cómo se hace, por ejemplo, en un país como España o como Chile, en donde hay compañías privadas que se dedican a financiar trabajos científicos que no tienen relación con sus negocios. Han establecido fundaciones, como aquí en México está la Río Norte, ¿verdad?, que es una fundación de un comerciante para apoyar proyectos de investigación de calidad. Y ahí lo que se pide no es que tengan productos que van a tener mayor valor comercial, es que se produzca conocimiento para poder actuar en función de la realidad. Esto es una cosa en la que hemos estado retrasados como en otras muchas, pero en nuestro país es todavía más doloroso, porque capitales sí los hay. Capitales y gente con la capacidad para reunirse y establecer fundaciones como Funsalud, que fue generada por Guillermo Soberón, cuando se alió con Abu Ghraib y estos banqueros y gente, y establecieron una fundación privada por puras contribuciones de banqueros y de industrias, etc. ¿Y qué hacen? Dar dinero para que se haga buena ciencia. No para ganar más dinero ellos, sino nada más para que se mejore la calidad de lo que se está haciendo. Esto se cuenta por docenas en Estados Unidos. Nosotros no nos alcanza una mano, nos sobran dedos de una mano para mencionarlas de la calidad de Funsalud o de Río Norte. Gracias por la pregunta. Doctor, me gustaría preguntarle, en caso de que no sea posible al corto plazo una alianza, digamos, con la iniciativa privada, el hecho sería de que el gobierno, para poder financiar proyectos científicos, necesitaría más recaudación fiscal. Es que... okay. No necesitaría más. Es que me gustaría contestarte, así como a ti te gustaría preguntarme, a mí me gustaría contestarte. No, ese no es el problema. No estamos deficientes de recursos para apoyar el desarrollo científico y tecnológico. No lo estamos. No, es falso esto. Hay algunos gobernadores que nos han mostrado cómo se hace. Interpreta esto como quieras. ¿Alguien más por aquí? Hola, ¿qué tal, doctor? Pregúntame en redes sociales por qué tantos profesionales capaces en... ¿Por qué? Profesionales, tantos científicos profesionales no han dado un paso de frente a cargos políticos. ¿A qué? Cargos políticos. Todavía no entendí. ¿Por qué tantos científicos no han dado el paso a cargos científicos? A cargos políticos. Sí, políticos. ¿Por qué? Porque digo, que alguien que trabaja en ciencia, ¿qué se va a meter ahí? Es una turba de ladrones, ¿no? Tienen menor interés en el desarrollo de la sociedad. Ninguno. Yo me explico perfectamente bien. Lo que no me explico es porque algunos buenos científicos sí le han entrado. Porque algunos sí lo han hecho. Un compañero mío de generación y gran amigo de toda la vida, Guillermo Soberón. Guillermo Soberón, estudiante de medicina conmigo, fuimos compañeros, era el gordo Soberón, así le decíamos, jugábamos frontenis juntos.
desde muy temprano en la carrera empezó a mostrar cierta inclinación por ser presidente de la generación, por ejemplo, ¿no? Luego, director del Centro de Investigación de la UNAM, un cargo administrativo. Luego, rector de la UNAM. Luego, secretario de Salud. Es decir, cargos administrativos, no científicos, pero manejados por una persona que es capaz de ver los problemas, definirlos de manera adecuada e intentar resolverlos. Hemos tenido muy pocos funcionarios que tengan este antecedente científico, porque él era doctor en bioquímica, fue jefe de bioquímica y nutrición, antes de empezar con su carrera administrativa académica. Pero muy pocos, porque a lo que se enfrenta, a mí, yo preferiría morir. Yo preferiría no morir a que me nombraran diputado. ¿Te imaginas? ¿Con quiénes iba yo a alternar? ¿En qué idioma vamos a hablar? Si es que saben hablar. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Quizá espacio para una última pregunta que tengan por ahí. Los jóvenes de... Pues muchas gracias a ustedes por su paciencia. Ahora que ya se acabó, les cuento un cuento. He estado 2 veces en China y la segunda vez que fui a dar unas conferencias y tenía yo un traductor al lado porque no hablo chino y estaba en Beijing, Pekín, y al terminar las conferencias que estaba yo viendo, me tocaba ver después, yo veía que todos aplaudían, incluyendo al conferencista. Yo también aplaudí. Entonces, yo le pregunté a la traductora, le pregunté, oye, ¿por qué aplauden? Y me dijo, es que estamos todos muy contentos. Sí, bueno, esto es un obsequio difícil para Póster y... Gracias. Salí ganando.